Bueno, ahora sí, con un poquito de demora, estamos iniciando de nuevo la parecita, aquí nuevamente desde la sucursal de San Martín, extrañando mucho a Gonzalo Aguirre, que anda por el barrio de al lado, en las jornadas de filocultura, unas jornadas hermosas que se están generando ahí al lado y que estamos también acompañando desde la parecita. Así que, bueno, hoy nos va a visitar en esta medianera alguien que en realidad cuando pensamos la parecita, cuando empezó a aparecer la parecita como idea, yo siempre quise que Gonzalo tuviera una conversación, si no fuera en el primer encuentro, en uno de los primeros encuentros, con la persona con el vecino que nos va a visitar hoy, que se llama Horacio Banega, que también es filósofo, un filósofo aplicado al teatro, a la dirección, a la escena, es actor. Bueno, es una belleza de persona además. Así que bueno, si Gonzalo pispea por ahí, queda presentada la posibilidad de que algún día este encuentro que hoy yo tengo con Horacio, pudieran tenerlo también Horacio y Gonzalo acá en la parecita. Bueno, voy a buscar a Horacio a ver si ya está ahí para invitarlo y si no lo vamos a buscar a ver si ya se unió Horacio Banega, con quien compartimos. Acá estamos, Horacio Banega, te vamos a invitar, a ver, invitar, listo, a ver si ya te invité para que entres, tú me dices, invitar a Horacio Banega. Hoy estamos con Canceler, estamos con temas de tecnología, ahí está, ahora sí, me costó un poco la tecnología hoy, cosas que pasan. Hola, Hola, vecino. ¿Cómo le va? ¿cómo le va? ¿Bien usted? Vamos a alejar un poquito así. Siempre tengo el Esto, mismo problema. Cuando entra a la vecindad, se me acorta el alto. sí, tratando de entender cómo funciona esto. Espera, Sí, 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 con toda la paciencia del mundo. ahí Ahí va más, estás. ahí va mejor. ¿Cómo le va? Pero Bueno, mirá qué linda barba que pegaste. la vengo arrastrando del año pasado. Ah, muy bien. O sea que solamente se terminó de acomodar, sería. Sí, con la pandemia, digamos. El tema está, no me animo a ir a la peluquería todavía. Está muy Ese es bien, el, no hace falta, no hace ese es el falta otro. para ese No, sí, tipo de sí. cosas. No, no, vas a ver que sí, sí. En Me algún seca el momento, pelo. claro, en Sí, algún sí, momento sí, vamos a tener que hacerlo. exacto. Bueno, bienvenido a La Parecita. La Parecita es una medianera conversable. Decía al principio, no sé si lo pudiste escuchar, que No, cuando empecé a imaginar La Parecita tenía un formato que iba a ser teatral. Después se vino acá, que es lo más parecido a la posibilidad de una escena que nos ofrece, una escena en vivo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Iba a ser eso, ahí estás perfecto. sí. Espera que, Una, un set con como con una pared en el medio y dos vecindades que se encontraban a conversar. Una de los vecinos, que es el anfitrión de este espacio, para quien fue también pensado, es Gonzalo Aguirre, y yo siempre imaginé que en uno de esos encuentros tuvieran así una conversación, vos y Gonzalo. Así que hoy la estoy teniendo yo con vos, que te conozco. Él todavía me parece que no se anima a conversaciones con alguien que no conoce. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? De hablar con alguien que no se conoce. Pero bueno, le dejamos acá la invitación a ambos para que cuando tengan quiera, cuando una quiera, conversa. cuando quiera. Muy bien, queda planteado. Bueno,
Y cuando conduzco yo la parecita siempre busco una manera un poco lúdica de ir adelante con la conversación, pero es una conversación libre, así que le damos nomás. Por supuesto. Muy bien. Discúlpame, Eh, ya creo que acabo de más o menos fijar la tablet. Así que, Fantástico. Ya ahí te sí, veo perfecto. perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, Entonces, y de qué sí. te gustaría conversar? Porque Bueno, te para gusta guiar conversar nuestra mucho a vos. A conversación, vos te gusta conversar mucho. Me acuerdo de un sí. viaje desde Rafaela que manejabas con un gran festival que participamos juntos, qué sé yo, y que eras capaz de conversar con todos de cualquier cosa y de verdad conversar como, no tipo para pasar el tiempo, sino de hacer sentir al otro que era una persona cuya opinión te interesaba mucho. Y yo decía, Sí. mira esta Vero, la capacidad que tiene de actriz de coparse con lo del otro para luego incorporarlo en algo de su vida ficcional o no. ¿O es de verdad que te interesaba lo que estaban diciendo? No, 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 a mí en general me interesa, te diría casi todo me interesa, porque todo me abre como universos que por ahí me son desconocidos, así que siempre me resulta interesante y la conversación siempre me resultó algo muy, muy interesante. Y encima ahí éramos 5 y nos había agarrado, ¿te acordás la congestión esa de tránsito tremenda? Desde Rosario, más o menos. Sí, Sí. sí. Sí, bueno, una de las cosas que quería que conversáramos tiene que ver con Rafaela, pero quería empezar por antes. Yo hice en realidad como una especie de recorte de los momentos en los que nos cruzamos o yo te vi y como algunas imágenes que tengo, preparé este álbum, porque antes se tenía un álbum de fotos, no sé si recuerda eso. Existía algo que se llamaba álbum de fotos, donde poníamos las imágenes que fotografiábamos, pero ahora ya no ponemos las imágenes en ningún lugar y en realidad lo que yo más conservo son imágenes de las que no tengo fotos, pero sí tengo como un recuerdo muy, muy vívido de esa situación y voy a presentarte algunas situaciones en las que me acuerdo vivamente de ti. A ver, esta es la primera, es una mesa, es una mesa larga, a ver si te acordás, fue la primera vez que yo te vi, que nos conocimos, es una mesa larga, larga, en una punta estabas vos y en la otra punta, ¿quién estaba? EGW, Sí, señor. Esa 2012, mesa, el taller de 2012. Emilio García Huevi, que fue el lugar donde nos Es conocimos, verdad. para mí, ese taller tuvo un plus, y era ese. Vos te sentabas en una punta, Emilio se sentaba en la otra, y y el tema, digamos, el concepto que a mí me queda de ese encuentro era la hermosa discusión de ideas que se producía. No porque las demás personas no participáramos ni nada, pero había algo en esta disposición que la tengo grabada, y yo era feliz porque siempre se daba de esa manera la ubicación. Entonces para mí era doble. Era el taller de Emilio, que era una belleza y era una cosa hermosa de estar ahí, pero además eso que sucedía entre ustedes, esas discusiones que en algún punto también pisaban siempre la política, ¿no? Sí, era 2012 y era un año complejo, 2012. No, 2013, porque yo lo hice después que me doctoré. Ah, mira, Después que me doctoré, yo dije, listo, necesito recuperar mi inserción en el campo teatral de alguna manera, necesito estimularme de nuevo. Y dije, bueno, listo, voy de principiante al taller de Emilio, o de algo así. Y ese año, aparte, yo estaba empezando a dirigir, había hecho la traducción de una obra de Davide Carnevali, Sweet Home sí, Europa, con él, y sí. estaba en proceso de dirección de esa obra. Por eso no pude terminar el proyecto que tenía y todo lo demás. Eh, Me y acuerdo yo que Emilio, llevaste un Mickey, ¿no? Andabas con un Mickey. es una de mis imágenes que más me pulsa, ¿no? Tengo ahora acá algo. Y eso y eso lo comparten con Emilio, claramente. No, no, somos de la misma generación, por otra parte, no tenemos la misma edad, diferentes recorridos, la misma edad. A mí me encanta su pensamiento, me encanta la provocación que él hace y también entendí en su momento que cuando yo podía provocarlo se generaba otra cosa, entonces listo. Pero toda la discusión que se suscita alrededor del peronismo, ¿no? El resto estamos más o menos todos de acuerdo.
Sí, Digo, sí, claro, lo que pasa es sí. que y tiene el problema que tiene un hijo de peronista, así que bueno, no es mi problema ese, es un problema de él. Pero toda la discusión finalmente circula alrededor de ese lado, digo, qué sé yo. Sí, no, pero bueno, quiero decir que para mí ese taller fue como, fue doble, realmente duplicado, porque esas escenas, Gracias, por eso te Vero. digo, esto que no hay foto en mi cabeza y no me lo olvido nunca, nunca a esta disposición. Y Vos sabés que hablando, esa disposición sí, están así que Emilio después en el 2015, antes que yo vuelva a actuar, el primero que dice, che, vení a hacer una perfo, es él, iba a hacer una performance duracional, eh, y yo estaba empezábamos un tema de nomadismo habitacional. Después apareció lo de Lisandro, lo de Matías y qué sé yo, y finalmente ese proyecto no se dio. Y este año, sí, este año eh, me llama para hacerlo de Félix Brusone sí, las en chanchas, el, en el CCK. No, lo de las chanchas lo hizo en La en Plata. La Plata. Otra cosa, relacionado con el 24 de marzo. Y me vuelvo a Ah, sentar en el mismo lugar y era tipo, siempre te sentás ahí. ah, mira, ah, Y claro, mira. porque digo, nada, es una cuestión de que me siento cómodo en ese lugar, ahí, enfrente de allá, no para enfrentarlo, no No, tengo no, nada que no. enfrentarlo. No, no, pero era una cosa hermosa porque en realidad justamente había algo en esas dos fuerzas que era súper interesante, Algo por eso así, te digo algo que a mí así. me quedó grabado. Muy Eso. bien. Segunda imagen tiene que ver con la obra que vos dirigías. Te voy a poner este dibujito que va así. Y yo recuerdo de esa obra una cantidad de artefactos preciosos que vos tenías. Y acá en la punta, acá había cosas que no recuerdo, pero acá en la punta era una especie de teléfono con ruedas. ¿Te acordás qué era eso? Un gato. ¿Y qué relación tenés vos con esos artefactos? ¿Por qué los Muy artefactos? bueno, muy bueno. Vos es que hay... No, porque hoy acabo Estoy puérpero, ¿eh? Hoy acabo de contactar a alguien que da taller de autómatas. Ah, mira. En en esa apuesta a Carolina Castro se le ocurrió que podíamos hacer un gato, porque la obra decía aparece un gato. Y yo dije, claro, si fuera Emilio metería un gato, pero yo no tengo, yo odio los animales, en realidad no tengo, esto va a ser terrible. No No, tengo no. onda no tengo onda con los animales domésticos. Tuve Sí, perrito cuando era chico, qué sé yo, pero no, ahora tengo un bebé, es otra cosa. claro. No es un animal doméstico, es otra cosa. Sí, sí, es un animal doméstico, pero bueno, pero es otro animal doméstico. Parecido, parecido a cada cual. A un gato, parecía un gato. Pero entonces en ese punto decía, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y a partir de ahí apareció entonces tipo, bueno, consigamos un formato de ya no tengo las palabras del lenguaje cotidiano, de control remoto, de autito control remoto, y sobre eso montamos el gato. Y entonces el Sí, efecto que se producía a mí hermoso. me encantaba, digamos, algo y yo después obviamente me recordé que yo había hecho títeres. Yo hice títeres tomé taller en la calle de los títeres. En Santa Fe yo empecé haciendo títeres con Jorge del Conte. Entonces tengo una recorrida ahí con los muñecos, los títeres, los juguetes, que ahí apareció de nuevo con algo de ese lado. Me gustó mucho el procedimiento del- del de algo que se mueva Sí, automáticamente. sí, Lo repliqué después en algo que hicimos en Teatro Bombón, con otra cosa, un busto de un ser humano haciendo referencia justamente a algo de Descartes, que lo hizo Valeria sí, Junquera. sí, Y después hice 3 veces el taller con Jorge Crowe, como para meterme justamente en todo el tema de armado de placas y sistemas y qué sé yo. Ahí me di cuenta justamente si no tienes una escuela industrial atrás, es muy difícil meterte en electrónica. sí. Y cuando ya está avanzado el embarazo de Roxana, dije, quiero hacer juguetes para mi bebé, juguetes de madera. No sé, bueno, hay algo que evidentemente ahí la pregunta me conmovió, porque es una muy buena pregunta, Vero, la que me hiciste, muy personal, captaste algo muy personal ahí. Sí, Que, no sé, y me gustan mucho los juguetes automáticos con control remoto. Me gustan los autitos, las carreras autitos, esas cosas. sí.
Sí, y Es como bueno, que, y es muy hermoso porque aparte que en realidad, digo yo, pero bueno, es para decir algo, tengo como recuerdo cosas así muy concretas, y ese objeto, que ya no me acordaba lo que era, pero me acordaba que me generó un impacto maravilloso, y yo decía, algo le pasa con los artefactos, claro, con los juguetes a control remoto. no, pero aparte Es, porque es, era toda una, viste que toda la obra estaba montada como si fuera una sala de juegos, claro, que terminaba todo como todo desordenado, empezaba muy onda Schumacher, ordenada y terminaba en el caos, que es algo que a mí me sí. gustaba experimentar también. Pero me acuerdo terriblemente de ese objeto que me Qué había bueno, Vero. fascinado. Bien, y ahora vamos a Dios. De Dios voy a decirte dos imágenes, que no sé si coinciden en el espacio, pero no importa, o sea, si fueron el mismo día o no. Una, sos vos, abajo del escenario, en el Centro Cultural Recoleta, en la capilla, preparándote para la misa. Y había algo del sacerdote preparándose para la misa que me daba como una impresión de Dios preparándose para salir, ¿viste? Era como muy impresionante este momento solitario que vos tenías acá, que ya te digo, no hay fotos porque yo no saco fotos, pero esta imagen la tengo grabada como de esa previa tuya, que me parecía que era eso, Dios antes de salir a escena, no sé, ¿cómo vivías vos esa previa del sacerdote, digamos? Esa obra nos gustó mucho a todos, ¿no? Sí, Digo, es como era todo lo que, qué sé yo, tuvimos ese pasado, era como una especie de saldar cuentas con ese pasado y al mismo tiempo respetar algo, digamos, Lisandro y estuvo muy acertado en que no sea una parodia y que el único momento de sí, locura sea los tres monólogos, los monologuitos y lo que aparece después con lo de la obra de Norberto, Laino. sí. Entonces y en realidad también era como, y el hijo de puta me decía, en el fondo era un actor del método, porque te ibas a traer la memoria sensorial y la memoria emotiva, pero básicamente lo que yo necesitaba es como lo que necesito siempre a partir de que volví a actuar, es un momento de privacidad frente a la exposición que va a ser después, Claro, como de respirar frente a lo que viene después y tratar de que el pánico no me lleve puesto, no es mucho más que eso, claro, pero que el pánico no claro. me lleve puesto. Claro, como un momento de recogimiento. Y esta otra, que es un poco más acá, es al final, este era tu púlpito, y aquí hay unas gotas que son lágrimas, que me acuerdo que llorabas y me dijiste, yo lloro, y me encantó porque lo mismo, digamos, eras vos, pero para mí era Dios llorando, ¿entendés? Había algo ahí que a mí me fascinaba justamente porque veníamos como del mismo asunto, de haber participado de eso y jugar a eso seriamente, ¿no? Nos Mara- producía, Maravilloso, maravilloso. Pero nos digo, producía. te acordás cuál fue la función? Si fue la función de que hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Paco Urondo. No, era ahí, la del Yo Lloro para mí era ahí mismo en la del Recoleta, porque la del Recoleta encima era una capilla Era una devenida. capilla. No, no, fue maravilloso, eh, maravilloso. bueno, esas dos imágenes de Dios, y ahí sí, con Dios mismo, ir a Rafaela, porque ahí cuando fuimos a Santa Fe, me parece que para vos el regreso a Santa Fe o ir a Santa Fe, y en Santa Fe hacer esta misa, ¿no? Lo que después salió al día siguiente en los diarios, como todo eso fue como, va, no sé, ¿cómo lo experimentaste vos que sos de Santa Fe? Sí, el tema está, ahí empezamos con el tema de, viste, la distinción del conocimiento de la gente del interior respecto de lo que la gente de Buenos Aires cree que es el interior. Porque Rafaela, por más que esté a una hora en auto de Santa Fe, es otra cosa. Y en consecuencia para mí no era estar en mi lugar, sino estar en Rafaela. Claro, No era el festival. Santa Fe también tiene su festival, o tenía su festival, donde ahí sí hubiera distinto. A mí, digamos, en particular, por otra parte, si querés, lo importante en la conexión con lo que vos estás diciendo fue que fueron compañeros de la secundaria, ah, que hacía 30 años que no veía, 30 años que no veía, o claro, 35.
Yo me fui en el 87 y quizás esos chicos no los veía desde el 81. claro. Entonces, ahí sí una conexión con mi territorio, pero en el cual, como eran compañeros de la secundaria, no les pasó nada de lo que luego le pasó a la gente que armó el lío, ¿sí? La Mm, recepción. Lo mm, que fue, lo que pasó es que la obra tuvo una repercusión ahí justamente, que fue donde tocamos la fibra sensible de algo que acá no tiene ninguna repercusión, que ahí sí, yo creo que a- me llevó por encima que haya sido hecha en Rafael o no. Eh, pero más o menos por ese lado va. Yo me fui hace muchos años ya de Santa Fe. Yo ya llevo más sí, años vivido en Buenos Aires que en Santa Fe. Hay sí, algo muy fuerte con eso, muy fuerte, digo, tan fuerte como el vivir en otra ciudad, nada más, digo, a eso me refiero. sí, Y donde tus raíces se trasplantan y son otras. Y te queda algo de resto por ese lado, ¿sí? Eh, sí. pero bueno, qué sé yo, Pero sí, pero en ese retorno, digamos, a lo religioso desde esa posición, sí me parece que pasaba algo, bueno, justamente, ahora que me decís me acuerdo lo de tus compañeros del secundario, porque digo, era como retomar con otra postura en algún lugar lo que habías dejado, ¿no es cierto? Era como estabas totalmente, sí, sí, no, estamos de posicionado en acuerdo, otro lugar directamente ya. totalmente. No, no, eso sí, Sí, por eso, eso, digamos, el volver siempre tiene sus vacilas, sus manifestaciones distintas, sus repercusiones distintas. Nunca volvés igual y cada vez que volvés siempre pasa algo que uno se pregunta si estuvo bien en irse o estuvo bien en volver. claro. Claro, porque hay que ver si es volver al espacio o es volver a una zona propia que todavía nos habita de eso, porque Dios también me parece que la mayoría de los que estábamos en Dios habíamos tenido como una formación católica fuerte y casi que por propia decisión, ¿no es cierto? Entonces estábamos como revisitando esa zona propia, me parece. Totalmente, totalmente. No, yo creo que Dios fue esa ida a ese espacio y traerse lo que había de positivo en esa experiencia. Por eso me Sí. insisto en ese punto de vista que no era paródico. Sí, y porque además hablábamos de Dios, porque ahí, digamos, yo me hice esta pregunta, ¿el tema es Dios o el tema es la iglesia, no? Como ahí también, Bueno, vos cómo te planteabas eso? no, no, para mí estaba claro que el problema era la institución, lo que en términos más filosóficos llamaríamos la religión positiva, que no había un problema con la creencia. Pero de todas maneras, la sociedad argentina no está habituada a que aparezcan tendencias dentro del cristianismo que no sean institucionales, que no estén adentro de la Iglesia Católica. Y el evangelismo televisivo, los pastores evangélicos también son institucionales. Me refiero a tendencias en el sentido de decir más reivindicando la palabra de Jesús. Estoy pensando en algo que se llama el pietismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX en Alemania, en el cual reivindican la palabra de Jesús y no la religión positiva que sería la cuestión institucional. Argentina no ha tenido esas corrientes religiosas fuertes de reivindicar una religiosidad más ligada a lo popular o a la vida concreta y cotidiana, sino ha sido siempre muy institucional, con una participación de la Iglesia muy fuerte en toda la vida cultural, política, social del país. Digo, entonces, Sí, porque eh, además ahí vos tenías, era muy hermoso, porque vos eras un sacerdote que se iba de la homilía y empezaba a bajar, empezaba a bajar línea hasta que el monaguillo decía, padre, padre, y ahí bajabas, digamos, como ideas, cuestiones que nos habían atravesado y de las que la iglesia había sido de alguna forma, no sé cómo llamarlo, partícipe necesario. sí, la idea era trabajar sobre, ahí digamos la consigna era trabajar sobre los últimos dichos de Bergoglio, digo, en ese Ah, punto. Ese papa que tantos problemas a algunos nos trae, en tanto en cuanto toda la sociedad argentina lo ama, eh, y a algunos nos trae otros problemas por otras causas. Entonces ahí digo, qué sé yo, es como la idea de Lisandro era utilizar el discurso de Bergoglio, que lo de México era de Bergoglio, lo dijo Bergoglio. es Digamos. verdad.
que quieren que este país se mexicanice. Eso lo dijo el Papa, que fue Francisco. Entonces digo, nada, nada, era trabajar sobre eso y en contraposición con todo lo que pasaba después, que era hacer el rito sin parodia. Sí, Y las sí, canciones eran geniales, cantar las canciones era genial, ustedes sí, cantando eran sí, sí, geniales, escucharlo era sí, genial. sí. Sí, sí, porque había algo que también era realmente eso que vos decís, no era paródico y había, bueno, había una línea de dirección en eso, pero también nadie quería hacer parodia con eso. Queríamos habitar eso y desde ahí, bueno, ver qué sucedía, ¿no? Pero ahora es cierto, cuando decías lo de la mexicanización, era muy difícil no reírse. Me acuerdo que había momentos en que era muy difícil no reírse porque resultaba verdaderamente gracioso. Gracioso. Bueno, eso de Dios, pero de Rafaela, espérate porque lo tengo acá, tengo otro momento contigo. Ese es un momento más personal. Esto es Rafaela, digamos, este es el periódico, este es el viaje de vuelta, esta flecha es nuestro viaje de vuelta, pero acá, en un comedor que había donde íbamos a comer, vos estabas y yo llegué y me miraste y me dijiste como algo así como, no me acuerdo exacto la palabra, pero me dijiste, ¿qué haces, Vero, vos acá? ¿Qué andas buscando? Me dijiste. Dios mío. Y yo dije, viste, no sabía qué contestarte porque yo no tenía, digo, y ahí quería como que avanzáramos por ahí un poco en relación a algo que también conversamos en el viaje de vuelta. Tengo que saber qué ando buscando para ir. Digo, es una pregunta filosófica que te hago. No, es A raíz psicoanalítica, de no esa es pregunta que me filosófica. hiciste. ¿Eh? Es psicoanalítica, no es filosófica. Eh, No, bueno, a ver. no, pero filosóficamente se supone que si estás buscando ya sabes lo que estás buscando. Por una cuestión de que aunque sea intuitiva y que digamos, yo creo que te lo pregunté en sentido porque ya te veía hiperactiva con muchas cosas, entonces, o es lo que me resuena ahora. Digo, estás Sí. armando, sos como una productora de cosas y de eventos y inquieta y curiosa y creativa y estás por acá, estás por allá. Yo vi tu obra, Sí. Vos claro, yo viste vi tu finalmente obra. salvarnos, que me dijiste cuando te fuiste, me prometiste un policial. No, 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 claro, yo vi tu obra, entonces sos directora, haces estos eventos, actriz, performer, poeta, has hecho, sé que escribís poesía, tenés tu libro de poesía, entonces, digo, bueno, y creo que la pregunta que repercute es, yo creo que sí, yo creo que vos sabés, hay un punto ahí que quizás lo que estás buscando ya lo encontraste, si no, mirá, Horacio, yo ya lo encontré, que es estar haciendo esto que estoy haciendo y listo. Quizás una respuesta será así que callate y listo, punto, no me No, importa. no, pero vos fijate la fuerza de la pregunta, que sigo ahí yo con esta pregunta, porque a la vuelta en el viaje también hablábamos y me dijiste, yo te pregunté si un artista debía poder dar, no explicaciones de su obra, pero debía conocer los fundamentos que estaban detrás de su obra o algo así, y nuevamente me dijiste que sí. Y No, pero yo yo no no te sabía hablé. si yo podía hablar de eso. ¿Cómo? Ahí me perdí con tu. Claro, es como si yo tuviera, porque vos dijiste, bueno, hay que poder saber lo que se está haciendo en el sentido de que se supone que los fundamentos o la teoría que subyace a lo que hacemos, algo había que poder enunciar, algo así. Pero hoy Eh, no sé si estaría tan de acuerdo con eso. Ahí no, hay eso, con esas cosas voy y vengo. Hay algo que, obviamente, hay un punto que es totalmente inconsciente, que es lo que te pulsa y lo que sale en tu obra. Eso va a permanecer en la oscuridad, uno puede trabajarlo psicoanalíticamente o no, pero ya sabes, son tus obsesiones, tus preguntas, la infancia que querés resolver, los traumas que te astillaron en 14.000 pedazos y que todavía estás reparándote, no importa todo eso. mm, Otra cosa es la responsabilidad como artista frente a tu disciplina que está inserta en un medio social en el cual hay hipercompetencia de todas partes, pero al mismo tiempo en el cual hay una especie de responsabilidad
en tanto y en cuanto hay otros que están haciendo lo mismo y que uno debería, bueno, conocerlo por lo menos, y conocer algo de lo que se circula en el punto no teórico, pero sí en el sentido de una fundamentación de cuáles son los principios básicos de esa disciplina, porque si no, Ujú. digamos, cada artista estaría creando todo de nuevo desde el principio, que es algo que parece suceder mucho en la escena teatral porteña, por una falta de tradición, por una falta de conocimiento, por una falta, bueno, por todo lo que podemos adscribir de la escena teatral porteña. Digamos, en una época alguien que la pegaba sacaba su poética, en el cual el teatro es esto, lo otro, decir, macho, tranquilo, esto tiene 25 siglos, léete un poco los trágicos griegos, fíjate, Shakespeare, bueno, ¿no? Discépolo, bueno, fíjate, ¿no? Después vemos, después me contás vos qué opinás de lo que es el teatro, pero bueno, la pegaste, ganaste un par de premios, te va bien, perfecto. De ahí no podemos inferir que inventaste de nuevo la disciplina. Entonces, ahí quizás venía por ese lado, pensando en que hay mucho principiante que cree que puede inventar todo de nuevo, y también mucho no principiante que cree que está inventando todo de nuevo, y que en realidad, digamos, rascando un poco la producción histórica de esta ciudad misma, encontrás que hay antecedentes en todas partes de todo. Sí, Me parece que va más sí. por ese lado, no Sí, tanto sí, por el no. lado, no Sí, tanto por un lado yo en más ese momento, individual. sí, yo en ese momento me pareció que iba más por el lado de, y que me pareció interesante, pero por eso lo traigo, como de que hay que poder enunciarlo también. No solo, y ahí está ese equilibrio, me parece que va por ahí, como es, bueno, sí, algo te pulsa y estás siguiendo algo y vas atrás de algo, pero bueno, como poder empezar a enunciar ese algo, o como vos decís, eh, digamos, en qué escena te estás planteando, en qué escena te estás plantando, ¿no? Como de qué es qué es lo que venís a decir, no sé, sería de alguna Claro, forma. lo que pasa, por eso, pero ahí sí insisto, para que quede, por lo menos para mí, que me quede claro a mí también. De lo que se puede hablar hay que hablar claro y preciso. Lo que no se puede hablar está en la obra. Entonces, Claro. de lo que se puede hablar es de la disciplina en la que estás inmerso, de cuáles son tus procedimientos para llevar a cabo tu obra y de cuál es tu relación con el medio y el público. Y qué Mm, pensás en general de esas cosas. Digamos, sí, yo diría, de eso uno debería poder hablar claro y preciso, y el resto está la obra misma que habla. sí, sí. Entonces, en ese Como, punto, digo, no insistiría yo en el sentido de decir que tiene que hablar sobre su obra, porque la obra habla, pero sí de la disciplina y sobre todo de los procedimientos, claro, sobre todo si va a enseñar. sí. Sí, de las cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Exacto. Las cuestiones técnicas. Bueno, y bueno, de Fassbinder, mirá lo que tengo. Este es mi dibujo de Fassbinder, esa X sos vos, y quiero saber si vos te acordás todavía qué era lo que decías en ese monólogo que tenías, no sé si era un alegato, o sea, yo solo recuerdo que me encantó, para decirte que no tengo una palabra que me asista y pensaba en relación a eso, si te acordás, y en todo caso, ¿cuál es el rol de la memoria y qué hacemos en el teatro con la memoria, ¿no? ¿Para qué qué trabajamos ahí en relación a la memoria? ¿Se comprende la A ver, pregunta? a ver, había dos monólogos. ¿De cuál estás hablando? Había uno que era como una especie de algo histórico que Los dos eran decía. históricos. Ah, bueno, se ve que Hay- se me Había, quedaron un- Había uno con el que arrancaba y uno en la mitad, en la cual estaba partida parte de era la inserción de la vida de Fassbinder, o sea, de la producción de Fassbinder dentro de la historia de Alemania. Ah, puede ser. Los dos, ¿Y te los ¿sí? acordás todavía? No. Nada, nada. Pero a ver, me acuerdo el segundo o el primero. ¿Ves? No. No, y aparte hubo un problema porque cuando estuvimos en el FIBA, Lisandro me cambió el orden de los monólogos y la primera función fue un desastre. Porque me alteró. Así que la memoria es esencial para el actor, para el performer, que tiene que sobre todo decir textos. Textos aparte largos, conceptuales, qué sé yo. Es esencial. Yo ahora no te me puedo recordar conceptualmente. Había algo muy lindo que yo he encontrado en las 100 historias del cine de Alexander Kluge,
lo del soldado, lo del oficial de la Primera Guerra Mundial que vuelve a Alemania, empieza, y que porque sabe bailar, empieza a ir a un salón de baile, que le empiezan a pagar para que baile, y le empiezan a ofrecer quedarse a la noche, hombres, mujeres, etcétera, con lo cual se hace una especie de prostituto, y que cuando Alemania vuelve a la segunda Guerra, que logra armar un ejército, que nadie sabe cómo, logra armar un ejército, y lo llaman a la Segunda Guerra, es un oficial del ejército alemán nazi que había sido un prostituto hasta momentos atrás, y que justamente la relación que Alemania tiene con la prostitución no es la que tenemos nosotros. Es una relación mucho más lábil, podríamos decir. Sí, Nada, sí, digo, eso era de Kluge, ¿sí? Y eso estaba en el segundo monólogo, o no, en el primero, con lo cual a partir de ahí arrancaba justamente con todo el problema nazi. Y con todo el problema básicamente de que hay que saber de qué se trata la situación de Alemania como para poder tener en cuenta qué pasó con el nazismo y qué pasó después. Pero aparte de eso, viendo las películas de Fassbinder es genial, porque se carga toda la historia de Alemania. sí, Son más de 30 películas. Casi todas tocan un problema de Alemania, sobre todo la cuestión de la reconstrucción. Porque ahí sí eran unas cosas que también eso consultando a mis amigos historiadores, ahí lo consulté a Daniel Lebovich justamente. Dicen, pero a ver, cómo es que Alemania no pudo ser otra cosa? Y me dijo, no, simplemente no tocaron a los cómplices industriales del nazismo, no los tocaron. Fueron los mm, que se hicieron cargo, recibieron la guita del Plan Marshall de los Estados Unidos para remontar a Alemania, y no los tocaron. Entonces, para Alemania el nazismo sigue siendo un problema enorme, como para nosotros sí, la dictadura, sí, eh, enorme, sí, enorme. Y lo sí. ven, y lo vemos ahora, de nuevo, Sí, lo te vemos de cuento nuevo. una cosa, yo fui a Berlín con mi mamá hace un par de años y me pasó una cosa fuertísima. Estábamos en un hotel, creo que era un Holiday Inn, mira, casi que lo aseguraría. Y había dos desayunadores, había dos alas del hotel. Un ala para los latinoamericanos, o los que no éramos europeos y norteamericanos, o europeas y norteamericanas en nuestro caso, y un desayunador aparte. Directamente, o sea, desayunabas en otro lugar. Una cosa que me resultó muy llamativa, que no lo percibía en la calle, no me pasó en la calle en Berlín, digamos, pero sí me pasó en el interior de eso, y me acuerdo de hacer preguntas, ¿viste? Digo, pero que esto porque, o sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo estamos divididos? ¿Cómo que estamos divididos? ¿Cómo sería, viste? ¿Cómo sería la división? Y era clarísima la división de los desayunadores. Y dije, esto sigue en alguna parte, por alguna razón, sigue activo. Está activo, parece permanentemente por todas partes, o por la Mm, culpa los que se sienten responsables todavía de alguna manera, o por lo que vuelve permanentemente una especie de anti, y ahí van a poner llenar el casillero como te parezca. Pero que bueno, sí, porque está sucediendo en todo el mundo, digo, por otra parte, sí, 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 no es un problema solamente alemán. En caso de Alemania, era en conexión con lo que estamos hablando de Fassbinder y el sí, antisemitismo, el famoso antisemitismo alemán. sí. En ese Bueno, pero el problema de la memoria, lo que quería decir es, vos decís, la Sí, memoria es muy, muy importante para el actor o para la actriz, pero no es llamativo que algo que te supiste tan de memoria, que lo pudiste decir tantas veces, después nunca más lo vuelvas a recordar. O sea, que realmente una obra entera que hablabas o sea, en ese sentido digo, ¿qué trabajamos de la memoria? ¿Qué cuestión justamente tramposa de la memoria trabajamos cuando actuamos, ¿entendés? Algo que parece que no se va a olvidar nunca y sin embargo se borra. digamos, tenés que tener en cuenta, digamos, que que la memoria puede trabajar en distintos registros y en distintas dimensiones. Si la obra, si ese monólogo lo hubiera dicho durante un año entero, quizás ahí sí ya no se me borra más. Mm, Hay cosas de las que yo estudié muy profundamente que yo no te podría decir nada ahora, y sin embargo a lo que me dedico, porque lo vengo diciendo hace 25 años, te lo puedo decir de memoria. mm, Hay un punto, yo me dedico a ese tema, mi tesis de grado fue sobre el tema del tiempo en Husserl, que tiene que ver con el problema de la memoria y el recuerdo. Hay un punto en el cual se archiva, todo se archiva en tanto y en cuanto no lo reactualices,
se va alejando del presente actual, con lo cual está cada vez menos disponible. Si vamos a hacer Fassbinder alguna vez de nuevo, yo obviamente con un día o 2 días de lectura y de repaso, quizás ya me sé de nuevo el texto como lo sabía antes, pero Ujú, entonces tiene que ver en algún sentido dentro del paradigma que yo trabajo con una reactualización o no reactualización de ese contenido que queda ujú. archivado, pero que si no se reactualiza pierde su eficacia contemporánea o actual para el presente en ese Sí, punto. Por sí, otra parte, hay algo muy interesante que es que hay una memoria corporal sí, y que eso para los actores y el performance es esencial, sí. entenderlo y comprenderlo, digamos. No te olvides que la primera técnica de actuación de la época moderna es la de Stanislavski, que arranca con el concepto de memoria emocional o memoria sensorial, y que Mm, justamente el método luego pasa y lo traduce con Joyce y Proust al concepto de memoria sensorial, con lo cual, pero en el caso de Stanislavski y de Strasberg, como una concepción de cómo hacer orgánico y vivo aquello que es ficticio y falso, que sería el personaje con muchas comillas. sí. Entonces ahí apelar a tu memoria sensorial, tanto en cuanto tu atención se puede dirigir a los contenidos archivados de los 5 registros sensoriales y si sumamos el sexto de las kinestesias corporales, como para poder concentrarte y atender y darle vida a ciertas textualidades que si no parecerían que están muertas o simplemente dichas de memoria. Sí. Entonces ahí la cosa se torna interesante porque ahí no aparece todavía la noción de memoria cognitiva o de memoria en tanto y en cuanto yo necesito fijar un contenido oracional con la atención para que no se me olvide. Mm. Yo escribí últimamente hace en serio, dos o tres trabajos sobre esto porque Ah, mira. estoy tratando de hacer una fenomenología del teatro Ah, y el mira. año, el año pasado aparte yo tuve que memorizar más letra todavía en los Orson Welles, en la Guerra de los Mundos, en el Ah, Colón, en el CTC. sí, Entonces era sí. toda una segunda parte en la cual era un largo monólogo y eran 7 funciones ahí con el Colón. La última no la pude hacer porque caí con bronquitis bacteriana, adelantándome al COVID, un año, claro. Sí. Y te juro, una noche me olvidé la letra. Una noche hice algo con la letra que de ahí salió un paper que se va a publicar en Colombia. Eso no fue lo importante fue que me di cuenta de una cantidad de cosas del funcionamiento mental, porque hay una información que yo tenía que dar. Por ejemplo, se acercan los monstruos y está lleno de humo y yo no sé qué hacer. Y yo dije, se acercan los monstruos y yo no sé qué hacer. Y ahí nomás me doy cuenta que yo en la siguiente oración tengo que decir, y ahora el humo se fue. Y yo me di cuenta de todo eso en el instante, mientras estaba la sala llena, estaba yo solito mi alma, el micrófono acá, Sí. y lo que hice fue empezar a reponer el contenido que me faltaba para que se entendiera la oración mientras yo iba trastabillando y pidiendo que me saquen de ahí. O sea, eso es lo que se llama una división del yo. Digamos, ahí cuando cada vez te das cuenta que estás actuando y hay un yo que te está mirando cómo actúas, y al mismo Sí, tiempo un yo que sabe que están otros escuchándote. sí. Y te juro que fue una función que yo salí terrible. Y Agustín Mendeliarzo me había dicho antes que, bueno, como yo respetaba mucho la letra y que entendía cada cosa que decía, eso era muy bueno, pero que también me podía traer problemas. Claro. Porque Y ahí justamente porque era consciente del problema de no decir una palabra. Mientras que claro. obviamente lo único que puedes hacer es seguir de largo y listo, y ya está, ya fue, qué sé yo. Bueno, así que la memoria es un gran problema, porque Claro. obviamente también conocemos actores que tienen problemas de memoria, y cada vez que envejecemos la memoria se torna más compleja. Entonces también Sí. yo también en el 97 estuve de ayudante de escena en el Guapo del 900 con Juan Carlos Gené y estaba Marco Zucker, que bueno, estaba ahí porque querían que tenga un contrato o algo para darle que se de comer y bueno, pero Marcos a veces se acordaba y a veces no. Entonces, bueno, es un problema en la memoria para el que tiene que decir Sí, textos. Por eso es mejor sí, el teatro corporal. claro. No, pero bueno, a mí me parece viste que hay asuntos, bueno, vos me parece que, yo justamente te quería preguntar esto, ¿cómo ensamblás filosofía y teatro en el Como sentido de puedo, que como puedo.
Claro, porque a mí me parece que hay asuntos que agarramos en la práctica teatral que son la punta de un asunto filosófico tratado de manera técnica, si querés, pero digamos, es la punta de un asunto filosófico para mí. Lo que pasa, por Eh, eso, ahí había que entender qué considerás filosófico. y bueno, cuestiones de pensamiento que hacen al ser, ponele. Pero eso es metafísica, eso es una rama de la Ah, filosofía. entonces, No, bueno, por eso digo, entonces ahí la cuestión es, ¿qué quiere decir filosófico? ¿En qué sentido estás usando filosófico cuando hablas? Cuando yo estoy diciendo que, saqué, que yo estoy haciendo fenomenología del teatro, estoy haciendo sí, algo que está a mitad de camino entre algo filosófico, psicológico, empírico, porque bueno, es lo que a mí me interesa. Pero estoy aplicando conceptos de Husserl, el sí, padre de la fenomenología, el maestro de Heidegger, a la experiencia teatral. ¿Por qué? Pero porque si Strasberg aplicó Proust, Proust es una aplicación de Bergson. Uno diría al flujo de la conciencia, quien se dedicó al flujo de la conciencia es Husserl en el tema del tiempo, entonces, bueno, uno podría empezar a trabajar con eso. Si sí, Merleau-Ponty trabaja la noción de kinestesia corporal, que sería la sensación de tu propia mano moviéndote ahora mismo mientras me estás escuchando y la sensación del movimiento de tu cabeza, bueno, ahí ya tenés principios de una especie de eh, teoría de la actuación. mm. Contemporáneamente se está aplicando a neurociencias. Estos libros se acaba de traducir. Es Lee lo que se lee al revés. ¿Cómo es el nombre? las acrobacias del espectador, neurociencias y teatro y viceversa. Ah, mira. Gabriele Sofía es un investigador joven italiano que está en Milán y desde el 2006 empezó a indagar la relación de neurociencias con fenomenología y actuación, a partir del Mm, descubrimiento de las neuronas espejo. Entonces ahí tenés otra consideración filosófica que está más conectada con un aspecto científico. ok. En el caso de la cuestión estética, ahí sí es netamente filosófico lo que hace falta. Una comprensión de lo que sucede en el arte contemporáneo desde el punto de vista estético-filosófico para entender qué estamos haciendo cuando hacemos performance, teatro, costumbrismo, Mm, etcétera. Entonces me mm, parece que ahí las contribuciones son de distintos puntos de lado, Vero. Respecto a lo que vos enunciaste al principio, ahí la pregunta es mucho más pesada porque es metafísica y que mm. implicaría, por ejemplo, la repetición Claro, y por problemas de ejemplo. repetición e identidad. ¿Cuándo es la Sí, misma obra si se repite? Que es sí, todo el problema de la memoria también, ¿eh? sí, ¿Qué quiere decir que una sí. actriz esté viva en el escenario cuando está diciendo la misma letra en distintos horarios de la semana? ¿Qué quiere decir? Eso, claro, ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas. O preguntas acerca de la, bueno, de la percepción, digamos, bueno, del estar actual, digamos. No, la percepción es lo que, es lo que yo estoy tratando también de indagar. Mi problema es, ¿qué percibo cuando percibo que un actor actúa mal? Sí, ¿Qué estoy percibiendo? al actor actuando. Mal. Sí, pero lo que estás percibiendo es eso, digamos, un error de la técnica. Es que eso si conozco la técnica, y si no conozco la técnica, si no estoy llevando a cabo la técnica, ¿qué percibo cuando lo estoy comparando con... En realidad parece que lo primero sería lo estoy comparando con algo que tengo en la mente, con lo cual Sí, entonces no estoy percibiendo solamente, estoy percibiendo e imaginando. sí, ¿Y qué sí. percibo cuando un actor me quiere hacer creer de que es otro? Percibo que no está vivo. No, no, pero ahora ya me salí de lo demás. ¿Qué percibo cuando voy a ver Hamlet? ¿Percibo a Hamlet Sí. o percibo a los actores haciendo Hamlet? ¿Me No, no, el preguntás a tema de mí? la... Sí, Depende, pero no, el tema eh, de la percepción, ¿qué es lo que pasa con la percepción? Es algo también que no está muy claro, porque sosteniendo una noción básica de personaje, yo no creo que haya personajes, pero bueno, ponele que la gente va a ver personajes, que va a decir, bueno, vi el personaje, ajá, ¿y dónde? Ahí. No, pero ahí era un actor, claro, no era el personaje. Entonces, claro. la percepción de la ficción es un gran problema que también ahí la fenomenología tiene mucho para hacer. Pero digo, esto es digo, por eso, pero volviendo a lo que te preocupaba a vos, el pensamiento sobre Sí, el ser, sí, el teatro es como el lugar privilegiado desde el inicio con su relación con la filosofía en Grecia. sí, Y acá no quiero ponerme a tirar nombres
y erudición, pero digo, es la relación de Platón, Aristóteles y los trágicos griegos, eso hay que revisarlo también permanentemente, porque se Mm, está revisando el inicio de la filosofía en relación con Platón y Aristóteles a partir del papel de la sofística. Se está sí, revisando, algunos lo revisan, no todos quieren revisar eso, ¿sí? Pero a sí, partir de ahí, ¿qué es lo que sucede con el teatro? Y lo que yo tengo que escribir el libro para el Instituto Nacional de Teatro, que estoy en deuda hace 7 años, sobre mi curso de Argentores, y sí, finalmente creo que logré encontrar el índice, y bueno, me tengo que meter profundamente en ese tema, y ya lo voy anticipando, digamos, esto es que Platón, voy anticipando lo siguiente, Platón está diga, pidiendo que en la República, en la ciudad ideal, no haya teatro, que se expulsen a ajá, los poetas. Bueno, ajá, es lo que estamos viviendo ahora, ajá, no hay teatro. Entonces quiero trabajar a partir de esa analogía, quiero partir a partir de esa analogía diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces, con todos los problemas que está teniendo el sector, tipo, es una actividad que no es esencial, la gente puede vivir sin teatro, está toda la discusión si esto es teatro o no con el streaming, mientras sí, nos estamos perdiendo una posibilidad de indagar en el lenguaje audiovisual para hacer sí, otra cosa que se llama videoteatro, ponerle en relación con lo que ha hecho la danza, con la videodanza. sí, Digo, ¿qué? Pues vos estás presente acá, no es que no estás presente, nada más que es un tipo de sí, presencia, obviamente, materializada de forma distinta a la materialización si estuviéramos en un sí, teatro, pero sí, dado cómo está la situación, bueno, yo quiero trabajar, voy a trabajar eso en la primera parte, tengo que hacer ese libro y ahí entonces revisar cuál es la relación de filosofía y teatro desde el inicio en esa situación, porque estaría más conectado con eso pregunta sobre el pensamiento sobre el ser. ¿Qué es lo que sí, pasa cuando alguien se coloca en lugar de otra persona sí. respecto a la vida? Sí, o Y a cuando la, alguien coloca en coloca en su boca, por decir de alguna forma, palabras que no le son propias y de golpe las está articulando. Digo, preguntas que son muy interesantes en torno a, bueno, cómo esto digo, cómo se coloca esto en mi boca para decirlo de una manera que parece que lo digo yo. Y esto sucede cotidianamente, digamos, se colocan las palabras, no digo en las bocas, pero digo por decir, ¿no? Como algo de esto me parece que es interesante. Y esto también digamos, del asunto del ser actual, del estar en actualidad permanente, o sea, como del estar presente que se dice en teatro, eh, que me parece que también es muy interesante como reflexión acerca de lo vital, ¿no es cierto? ¿Qué es estar presente? ¿Qué es estar en presente? la noción de presencia que se está usando supone la metafísica de la presencia, en el cual justamente arranca con los griegos, porque idea es eidos, que es lo visto, y en consecuencia no se tiene en cuenta que la propia presencia no necesita ser un presente actual, sino que está atravesada por el pasado y el futuro, que tiene Mm, un delay entre lo que ya fue y lo que está por ser, y que entonces quizás haya que revisar el aquí y el ahora de la relación sí, inmediata entre lo que mm, sucede en el ámbito que está iluminado, que se llama escena, y en el ámbito que estamos oscuras, que se llama sala. sí, Entonces, eso también hay que revisarlo. Ahí Rebecca Schneider es quien trabaja justamente la idea de que la performance permanece, porque desarticula la noción de presencia y va a la idea de un tiempo que no es lineal. Por ejemplo, la performance que hace en Estados Unidos, cosa que yo no sabía, para, por ejemplo, reactualizar, reenactment, la batalla de Gettysburg de la Guerra Civil. Esperá que me perdí un segundo porque antes había escrito alguien acerca de que había que hacer un esfuerzo para ver, que el espectador tenía que hacer un esfuerzo para ver a Hamlet en escena en relación al anterior. Y hay alguien que te escribe, Horacio, qué bueno revisar los antiguos, muy necesario, ¿desde qué enfoque estás abordando eso? Digo por si, esto, Eh, perdón. Digo por si eh, querés decir algo que no no, hayas mira, dicho. en realidad va a ser va a ser el libro que tiene que ver con el que yo hacía en Argentores, que es una especie de introducción a ciertos temas de Platón, Aristóteles, y en particular se va a centrar esa parte en considerar que la poética es el primer manual de dramaturgia. Eh, Voy a revisar la relación que tiene, por ejemplo, la lectura que tiene, por ejemplo, Simón Critchley de los trágicos,
y no voy a decir mucho más. Está bien. No es un libro, no es un libro de especialistas, sino justamente va a ser un libro para el gran público. Entonces, lo que he estado, pero lo que sí he estado observando es que hay una disputa muy fuerte entre el campo de la filología clásica y la filosofía clásica. La gente que hace literatura clásica no se conecta mucho con la gente que hace filosofía clásica, salvo algunos exponentes como Lucas Suárez o Esteban Vieda, que son escritores también, y que Esteban acaba de traducir el Edipo Rey, y Lucas es poeta. Mm. Pero salvo esos casos específicos, hay una tendencia a considerar que la poética de Aristóteles no forma parte del campo de la filosofía griega. Y algo que acabo de enterarme hace muy poco, que es que justamente que hay en la discusión de la tragedia griega, hay especialistas, sobre todo en Eurípides, que niegan que Aristóteles tenga algo que ver en toda la relación con la tragedia. Ah. Entonces, en ese punto, eh, Buchbadel editorial, no hay un punto específico que yo pueda decirte que me estoy basando, sino que va a ser una introducción a la problemática y me voy a focalizar en tratar de explicar de la mejor manera posible qué es lo que hace Platón cuando expulsa a los poetas de la ciudad ideal. Y eso me interesa mucho. Escucha, y antes estábamos hablando de la performance y vos decías que la performance permanece, citaste a alguien que dice eso y es, ¿por qué? ¿Porque no tiene relato? No, sino porque se enfrenta y se confronta con la idea justamente de que la performance es lo que sucede aquí y ahora, Sí. desarmando la noción de aquí y ahora, puesto que hay una reactualización cada año cuando van y se disfrazan y se teatralizan la batalla de Gettysburg, y ellos mismos dicen, la guerra civil todavía no terminó, esto es más real que Irak, Mm, un soldado de Irak. mm, Entonces ahí la revisión que hace Rebecca Schneider sobre la conceptualización es una revisión sobre la noción de presencia, sobre el aquí mm, y el ahora, justamente. mm. Bueno, espera, ¿vos tenés hora ahí a mano para que no nos quede corto? Porque yo no tengo el reloj acá. ¿Vos ves ahí la hora? A ver. Esperá, Porque esto, quería decir que habláramos de una cosa más que vi durante la... 2028, ¿Qué hora? 2028. ¡Ay, ya termina! No, en 2 minutos se nos corta, Horacio. Me quedó recorto el tiempo. Bueno, ¿la Genial. pasaste bien en la Sí, muchas parecita? gracias. Muchas Bueno, gracias. no. Gracias a Muchas gracias, vos Vero. No, sos muy amable, muy y copada, muy amable. Tu entusiasmo me maravilla. escúchame. Bueno, un abrazo enorme a la familia. Sabés que a Gracias, Roxana la adoro, es mi maestra de poesía y la curadora de mi libro de poemas y la conocí gracias a vos, así que además nos une eso. gracias. Y bueno, queda pendiente para que se charlen con Gonzalo un día de todo este asunto de la Lo que poética y quieras. la tragedia, y yo creo que le va a interesar muchísimo. Dale, contá conmigo para lo que necesites. Un placer. Muchas Gracias, Horacio. gracias. Muchas En un rato gracias. lo descargo y después te lo podés ver tranquilo. Dale, gracias, Vero. Nos vemos. Adiós. Chau.